Hola, se escucha muy fuerte la música. Hola, 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 buenas tardes. Hola, sí, no he tenido tiempo. Ahora mañana estaba escribiendo el video para mañana y decidí hacer un live porque eh, igual subí el video de estaba chiquilla súper cansada porque el viaje me agotó. Fueron 2 horas en bus más 35, 40 minutos para llegar donde está la exhibición de Junco. Y, y ida y vuelta, imagínate, son 4 horas, como 6 horas más o menos. Y además que el bus a la vuelta se retrasó. Salió 40 minutos después, entonces llegué a la casa, imagínate, salí 9:30 de la mañana, llegué a las 11 de la noche a mi casa. Hola, de Torreón, Claudia, Rocío, mi Rocío. Hola, Mercy. Hola, buenas noches. De Torreón. Sí, les quería un poquito contar de cómo fue la exhibición y también quiero contarle algunas cosas que andan dando vuelta. Y si tienen dudas, por supuesto. Obviamente yo no lo sé todo, pero eh, podemos despejar entre todas dudas. ¿Ya? Así que quiero que se conecte un poquito más de gente porque tengo... Sí, Roseneide, soy yo, Carito 1358, pero este es mi... Sí, soy chilena. Esta es mi verdadera voz. Una vez más le repito, yo utilizo una voz de IA, eso yo seguramente para los nuevos suscriptores no saben, pero yo lo dije al principio, esta es una voz de IA porque si yo ocupara mi verdadera voz, no podría hacer los videos, me demoraría demasiado. Así que por eso ocupo la voz y además es que es más legible para algunas personas. Entonces, para que no hayan también malos entendidos, yo ocupo también esa IA que a la gente igual le agrada mucho esa voz. Pero esta es mi verdadera voz, perdonen si lo decepcioné con mi voz, pero trato de darles lo mejor a ustedes respecto que sea todo entendible el mensaje. Incluso los subtítulos yo los corrijo, trato de ser lo más prolija posible para que las personas que no hablan español puedan entender también esto. Muchas gracias. Buenas noches, Yosenir. Espero que las chicas de Brasil me puedan entender un poquito. Tu primer Erika, primer en vivo, sí, me estoy acoplando bien a YouTube. Antes me da un poquito de, no sé si de vergüenza, y eso que llevo años haciendo live en TikTok, pero como que esta plataforma igual es un poco, es más seria. No se escucharía tan serio, ¿cierto, Beatriz? Mi voz es muy, sí, sí. Así que seguimos con mi compañera, la IA que ocupo. Gracias, Carmen, por tu regalo. En serio, Oriana, yo todavía no la compro. Estamos viendo con una amiga. eh, y porque yo no puedo para ciertos días, porque... Hola, Justina de Mendoza. Rosinei, no, no, no. Rosinei, ¿alguien le puede decir a Rosinei que yo soy Carito 1358 y esta es mi voz? Piensa que me robaron mi canal. Yo soy la verdadera Carito, esta es mi verdadera voz. M Carito, estoy en TikTok.
Dígale, ¿cómo se llama la chica? Rosineidi. A ver, le voy a poner en portugués a Rosineidi, a ver si me puede el traductor dar y de ponerle que portugués, espérate. Le voy a escribir en portugués a, ¿cómo se llama? No le estoy leyendo, chicas, espérate. Rosineidi, esta es mi verdadera voz. En portugués. A ver si me puede, a ver, ay. A ver, vamos a ver si ella puede escucharme. Espérate. Vamos a parar un poquito esto. Perdónenlo. Rosineide, esta é minha voz verdadeira. Sou Carito 1358. Rosineide, esta é minha voz verdadeira. Sou Carito 1358. Ya, espero que le pueda entender el mensaje recién. Claro, porque no todas saben que esta es mi verdadera voz. Incluso hay un canal que también utilizó mi voz y también se confundieron. Buenas noches. Sí, es muy seria, pero igual sirve mucho esa voz para darle un tono serio también. De Mar del Plata, y me encanta una canción que de la Natalia Oreiro. Soy del Río de la Plata, corazón latino, me encanta esa canción. Hola, Puntito. Andamos internacionales. Gracias, Alba. Mira, no ocupo mi voz netamente por algo que me demoraría mucho hacer videos, mucho. Además que he estado ocupada estos días y no he podido hacer videos como yo he querido. Mucho gusto, Damelis. Hola, Julie. Sí, yo lo hacía al principio de mis videos, incluso lo ponía en la descripción. Voy a dejar un mensaje anclado en uno de mis videos para que dejarles claro. Estoy lista para lo de Jimmy. Chicas, les voy a comentar algo que estoy muy molesta y con mucha tristeza también. Hay un canal en YouTube que se llama G-Cook Express. No sé si lo ubican ustedes. Su último video me copió completamente lo que yo dije sobre la investigación que yo hice sobre Itaewon y Naiwon cuando investigué todo eso. A mí me costó mucho trabajo ese video. Le agradezco también a una amiga que me ayudó con información. Y ella me lo copió completamente. Gracias, Ingrid. Sí, y sabes que me dio mucha tristeza porque es un trabajo que cuesta. Le puse también en su canal. Me molesta mucho porque fue un descaro tremendo, no cambió palabra, era totalmente, sí, todavía no lo puedo reportar, Elsa, porque todavía no sale, porque hay un apartado donde uno puede hacerlo. Eh, y, y nada, me molestó mucho. Sí, exactamente. Sí. Y me sentí con mucho enojo y con mucha pena también, porque yo no lo haría. Miren, yo les voy a ser bien sincera. Yo no veo ningún canal G-Cook en YouTube, ni en TikTok tampoco, porque siento que yo puedo inconscientemente copiarle
usar muletillas que las personas dicen. Entonces yo prefiero no ver canales de TikTok ni en Jikook ni en YouTube. Tengo todo porque mm, yo sé lo que cuesta hacer un video, entonces no me gustaría, eh, no me gusta que hagan eso, ¿me entienden? Entonces me dio mucha porque en serio, chicas, que ese video costó mucho para encontrar las palabras precisas para no afectar, ¿me entienden? Entonces me molestó mucho y tiene muchas visitas. Y me dio mucho enojo y me dio pena también. Ocupó todo mi contenido y tal cual lo copió y lo pegó. Se llama Jikook Express. Hola Mariana Monzón. Es que me da pena porque yo no sería así, no puedo ser así. Eh, a mí me criaron de otra manera. No me criaron para robarle a nadie o para hacer esas cosas porque está mal. Y me dio mucha porque no debería hacerlo, ¿me entienden? Cada uno hace su propia investigación. eh, y eso era una investigación, incluso el tema de la regulación de Naiwon. Eso fue una investigación que yo hice. eh, Eso es verdad, Julie. Gracias, Silvia Arisa. Gracias. Un poco de la chimolala, gracias. Sí. Pero no le vayan a decir nada. Solamente les quiero comentar porque se llevan créditos que no son. Por último, me hubiese dado el crédito de que era mi investigación. Yo, perfecto. Pero, pero, bueno, ustedes saben cómo son las cosas. Hay cero ética, cero respeto. Sí. Exactamente, Sofía. La impotencia es grande porque yo me di cuenta, sí, es que realmente no cambió, es que yo soy de Chile y una amiga también me comentó, me dijo, Carito, parece que te está copiando el video, porque aquí se dice de arrendar, en otras partes se dice alquilar, y yo ocupo una palabra que es bien chilena, que es arrendar. Creo que poco a lo mejor en Latinoamérica ocupan esa palabra. Y ella no es de para ocupar ese aparato, o sea, hasta eso, o sea, no hizo nada por cambiar ni siquiera una coma. Jimmy, Jimmy Jain, Jimmy Jaile, Jimmy, Jimmy Jaini, exactamente, Moni, copió y pegó. Seguramente fue a mi transcripción del video, copió y pegó. Sí, mira, las Jikuka, las Kudmin rusas son muy simpáticas, ellas son muy agradables. Obviamente, esto es sin nacionalidades porque, muchas gracias. Rentar, alquilar, exactamente alquiler. Pero yo estimo mucho a todas ustedes, a todas, bueno, las que son de Chile y todas las que me comentan y siempre son en mi canal son muy frecuentes. A todas las chicas de Rusia, de Ucrania, de Polonia, me escriben mucho, de Hungría, de Bulgaria.
Sí, María Estela. Se llama G-Cook Express. Así se llama el canal. Y lo lamento tanto porque a mí no me gusta hacer estas cosas. Las trato de evitar, pero fue muy descarado lo que hizo. Y eso fue lo peor, porque fue muy de Bolivia, sí, de Imelsa. Muchas gracias, Yolanda. Sí, Dani, la bloqueé, pero a veces eso no sirve de mucho porque puede hacer otro cuento y ver mi contenido. Sí. Es que, ¿sabes qué, Reina de los Ángeles? Eh, yo no puedo hacer nada porque cuando mi video está publicado, lo descargan y nada, pues, eso yo no puedo controlarlo. Solo queda a criterio de las personas. Hola, Marley. De México. Parece que, a ver, Rosineidi, Rosas, escúchame. Yo soy Carito 1358. Todavía ella no entiende. Muchas gracias. Y les pido disculpas por no estar subiendo videos como antes. Quiero recuperar el ritmo que tenía antes de subir un video diario o día por medio. Pero he tenido algunas cosas y no he podido. Y además, la exhibición de Junko realmente fue agotador el viaje. Sí, Dori, estoy esperando que YouTube detecte el parecido para poder denunciar. Hola, Roberta. Jimmy Jaini. Gracias, Marta. Fue la investigación. Fue la investigación que hice del el último video antes de la exhibición que publiqué hoy día. De ese video y no sé si otros videos más me lo habrá copiado, pero según unas personas también me dijeron que había copiado otros videos más. Sí, ya hablemos cosas bonitas, solamente les aclaro que yo no comparto información. Chicas, yo trabajo sola. Yo hago mis propios videos, no tengo administradores en la cuenta, soy yo. Yo hago mis propios videos, obviamente mis amigas a veces me comparten información que ven, yo la investigo y hola, de Rusia, de yo las investigo y todo, pero yo trabajo sola. Yo no comparto información con nadie. Sí, Doris, le puse un mensaje. No sé lo que me dice Rosidenay. Y está como... Sí, Héctor Mora, que dice, hola, disculpe, soy Jimmy Liami, Jimmy Liami, ni. Hola, Ceci. Zulma, ¿sabes lo que pasó? No me copió el video con imágenes, copió lo que yo dije, textual. Todo lo que yo dije textual ella lo copió. Eso fue. ¿En serio, Alba? Sí. Mira, Gema, no me preocupa que los live reproduzcan mis videos, pero porque muchas me dicen que es de mi canal. ¿Es cierto, Brenda? Melmi me preguntaba si creo que va a haber a YouTube. Yo creo que sí. Eh,
pero tenemos que tener paciencia. Elizabeth, es el último video que ella tiene, creo, que habla de Naiwom. Hola de Ecuador, Verónica, de Rocío Lita Espinosa. Hola y bienvenida. Exactamente, reina. Tienes 2 colecciones. Oh, exactamente, Gemma. Copió mi texto, copió lo que yo dije textual. Entró a los subtítulos y copió todo y lo puso ella. No, casi recién ya aquí. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Army BTS. Saludos, Carmen Suárez. Gracias. Yo también de ti, Ceci, hace mucho tiempo que no te leía. No te preocupes, Julie. Gracias, Mirta. Hola de Perú, Saint John. Gracias. Hola, Zoila. Simone. Estoy de acuerdo contigo. Hola, Nikki. Nikki, tú antes te conectabas a los lives de TikTok, ¿cierto? Después no te vi más. Patti, de Ecuador, muchas gracias. Gracias, Claudia. Sí, es un honor tener las exhibiciones de Junko y ahora la de Jimmy. ¿Sabes qué, Dani? Quise subir el video de la exhibición porque muchas, incluso aquí en Chile, no tienen la oportunidad de ir a verlo por la lejanía, por el dinero. Y en el extranjero, las chicas que no tienen oportunidad de que no va a ir la exhibición a sus países, traté de hacerlo lo más realista. Lamentablemente no permiten grabar mucho. Hice lo que pude con pequeñas grabaciones y saqué muchas fotos. Les saqué fotos a todo, dije, para que las chicas puedan ver y por lo menos sentir algo. Yo la chaqueta esa café, la textura de la ropa, chiquilla, era muy buena. O sea, se nota que es de lujo lo que porque realmente la textura de las ropas a mí me sorprendió mucho la buena calidad de la textura de las ropas, en serio. No es que no haya visto nunca una textura de una, obviamente he tenido buenas marcas en mis manos, pero uno no se viste con esa ropa, con ese género, ¿me entienden? Entonces fue pues muy impresionante para mí ver la calidad de la, claro, en Chain se compra o en Temu. Entonces, pero ver un, no sé, por la camisa de Calvin Klein, ver la ropa, la chaqueta de Standing Next to You, esa de los brillantes, preciosa, no salga, y justamente eso no se podía grabar, pero súper, súper linda, los brillantes, no, sí, realmente te envuelve y ¿sabes qué? Es 1 hora y se hace súper corto. Es 1 hora viendo cosas. Ay, yo cuando vi, parece que nadie lo había notado. No he visto tampoco videos de la exhibición, no quise verlos. eh, que tiene las fotos de su mano y justo la JM. Ah, como que, eh, como que me emocionó eso. Me emocionó mucho eso de ver la JM ahí, justo la mano, me emocionó. Me emocionó harto. En serio, Brenda, te echas de menos esa etapa. Y pareciera que hubieran estado más tranquilos los chiquillos en el servicio militar. Sí, es más oscura y es más gruesa la JM. Me impresionaron, Erika, mucho, como dije, los trajes. Eh,
En serio que las prendas de Junko, todas muy buena calidad, todo muy cuidado. La exhibición muy cuidada también. Había una sala, mi hermana mayor me acompañó. Ella no tiene nada que ver con el mundo del K-pop y entró conmigo a la sala a escuchar You en la capela. Te sienta en una parte oscura con la pantalla gigante, con el video de Junko y su voz es tan hermosa, me dijo mi hermana, qué linda voz tiene, me dijo. Eh, Mira, los maniquís que habían ahí eran altos. Alrededor, yo creo, como 1,80 m puede ser. Junko creo que mide, si no estoy equivocada, 1,78 m, 76 por ahí. Pero como él se pone zapatos más altos, eh, sí, es muy bonita Ivana. Pero en esa sección así, nunca imaginé que te iban a pasar una sala. El que quería lo hacía, 1,79 m. Gracias, Elena. Sí, y no, su ropa, todo, y después te pasan también a otra parte donde tú ves los videos. A mí me tocó 3D en una pantalla curva gigante, donde ahí me tocó ese video. A otras personas les tocó de Standing Next to You, como que iban rotando. También después en otra sala te muestran el documental. Te muestran partes del documental. La única crítica puede ser que no estaba traducido. No estaba traducido esas partes, pero uno como que ya lo conoce. Hola Rocío, pero es muy bonita, es muy, muy bonita, chiquilla, en serio. A mí yo iba no con muchas expectativas de la exhibición, pero me sorprendió gratamente y superó todo. En serio, que ver, yo creo que lo que más que te hizo sentir más cerca de Junko fue su ropa y sus premios. Ver los premios, chiquillas. Ver cómo era un Mama, un MTV, un Video Music Award y todos los que tiene Melon. Verlos ahí realmente es fascinante. Es muy, muy, unos 74, 75 mide Jimin. Es muy, muy impresionante, en serio. Y ver sus placas de Spotify, de Billboard. Hola, Danesi. Gracias. Sí, me encantó. Yo también, Erika, mido lo mismo. Hola, Angélica. 1,74, sí. Sí, de Milsa, así que esperen mi video de la exhibición de Jimin, porque yo digo, si la de Junko estuvo espectacular, la de Jimin también debe ser muy espectacular. Ver los trajes de Jimin, si me emocioné con ver a Junko, los trajes de Junko, yo también creo que me voy a emocionar de ver a los trajes de Jimin. Hola, Karen. Sí, sí, les traté de compartir todo lo que vi y... Ay, Pam, sí, yo no sé en lo que va eso, por qué deciden ciertos países y otros no. Eh, Hola, Ana Sofía, gracias. Y ahí conocí, hola Gisela, y conocí a 5 chicas de Argentina que les agradecí en el video. Muy amable. Hola, Nina. Y muy simpáticas todas ellas, muy agradables. Hay que ver para dónde viajan ahora. Tienen que esperar cuando termine la de Jimin. Podría ir, no sé, no sé a dónde más podría ir. Podría ir a México. Hola, Dana. Me fue súper bien, Gisela. Solamente mi gata Freddy manda saludos.
Sí, realmente es una suerte tenerlos tan cerca, o sea, supuestamente va a Brasil la... Hola Sonia, supuestamente va a Brasil. Capaz que vaya a Brasil. Sí, realmente sí. Gracias Gladys, muchas gracias. Em, pero fue todo muy bonito. Sí, fue increíble la experiencia, Gisela. Muy, muy bonita. Superó todas mis expectativas. Gracias, Erika, sí. Traté de mostrar, yo creo que mostré todo de la exhibición en fotos y en video. ¿En serio no pueden compartir mi live? ¿Por qué? A ver, mira, te lo voy a compartir, pero no sé cómo se copia aquí, po. No sé cómo escribir. A ver, fija el mensaje, a ver. Deshacer. A ver. Pero no sé cómo mandar aquí el link. Ah, qué extraño. No sé cómo hacerlo. No sé, le voy a decir. No sé si todavía estará que... No sé. Ahí le pedí a una persona, a mi Rocío, si puede compartir el live. En serio, Paola, 14 añitos, eres chiquitita. Sí, es que realmente es muy emocionante estar ahí. ¿Ya pudiste? Ya, Elsa. Muchas gracias, María Yantén. No, mira, yo les voy a ser bien sincera. Yo con la empresa, bueno, muchas saben que con la empresa yo tengo muchos reparos. No le creo nada. Siento que los chicos no son cuidados. Good, good pie. No te estoy ignorando. Hola, buenas noches, Zuley. No sé hablar inglés, chiquillas, disculpen. Estoy igual que Junko, nací así. No puedo hablar inglés, me cuesta. Sí, Gladys. Bueno, ustedes saben que con la empresa yo no tengo, por lo menos yo no soy pro empresa como muchas armies o muchas fans de Jimin o de Junko. Yo no tengo ese amor por una empresa porque, hola, goodbye. Eh, yo siento que los chicos lo miran como trabajadores y no los cuidan lo suficiente, ninguno de los 7. Obviamente más a Jimmy, por supuesto. Hola, Ana. Ana, es que hay una chica que dice que se sentía ignorada porque parece que no le leíamos los mensajes. Pero, hola María. Hola Verónica. Ay, Seiyón, lo lamento demasiado, pero nunca hay que perder la esperanza, ¿ya? Nunca hay que perder la esperanza de que a veces los sueños se hacen realidad. Yo no, yo no pensaba que iba a conocer esto y se hizo realidad. Nunca hay que perder la esperanza ni la fe, ¿ya? Un abracito muy fuerte para ti. Sí, gracias, Ana.
Hola Juana Mendoza. Sí, pero aún así, hola Paola, aún así yo creo, y esto es una opinión muy personal, por supuesto, chicas, yo no tengo la razón, no tengo la razón en nada. Hola Lucy, eh, porque solamente es lo que yo creo, y lo que yo creo puede estar equivocado, ¿ya? Hay que partir siempre por esa base, nunca uno y las personas que confirman situaciones o cosas, siempre aléjense de esas personas porque nadie sabe nada. Solamente los chicos tienen la verdad. Entonces, entonces tienen que partir por esa base. Yo todo lo que les hablo en estos minutos es de mi percepción, porque hay muchos rumores dando vuelta, pero nadie puede confirmar nada. Desde Las Vegas, Yanni, de Guatemala, Avi. Hola, Nela. Mira, siento que la empresa no está detrás de lo que le pasó a Jimmy. Eh, Adiós, Erika. Eh, Siento que solamente fue como que le calzó bien y obviamente no cuidan a los chicos, entonces, eh, y descuidaron obviamente a Jimmy. Espero, Ana, porque nunca lo han tomado. Se aprovecharon circunstancias, pero nunca han cuidado a nadie. Del hate nunca han habido eh, mayores, ¿cómo se llama? Consecuencias para las personas que tiran hate. Yo ya no confío en ellos porque eso llevan años y nunca han tomado una medida efectiva. Imagínense que el chico Félix de Stray Kid demandó a una persona fuera de Corea porque tiraba hate e inventaba cosas. Entonces, realmente, si él pudo demandar a esa persona que no vivía en Corea y era constante tirándole hate y todo, entonces, no es que no esté al alcance de ellos no hacer nada si es extranjero el que tira hate. Eh, Mira, por lo menos acá, Nina, la exposición de Jimin ha tenido mayor cobertura que la de Junko, por lo menos en mi país. Yo creo que todos extrañamos mucho a Jimin, pero tenemos que darle su tiempo, tenemos que tener paciencia. Gracias, Magdalena. Tenemos que tener mucha paciencia con Jimin. Él habla cuando tiene algo que decir, cuando piensa las cosas y las dice con claridad. Siempre tenemos que confiar en Jimin. eh, y cuando Jimin llegue a nosotras, él va a tener algo que decir. Y él piensa mucho lo que va a decir también. Así que tengamos paciencia, eh, que él va a llegar en el momento preciso. No, Lorena, que no te gane la depresión, tenemos que ser fuertes. Por supuesto, imagínate que muchas gracias a las fans de Jimin en Estados Unidos. eh, Entró B-Mine nuevamente al Spotify, charteando en Spotify en el lugar número 160. B-Mine, chicas, es un tremendo logro. Ahí tú demuestras cómo quieren a Jimin. Nosotros no lo vamos a querer o vamos a condicionar su cariño por las cosas que pasan externas. Nosotros queremos a Jimin al artista. Eso siempre, nunca se les olvide. Igual que a Junko y a Jimin los queremos y siempre el artista debe pesar más que todo, más que todo. Eso lo tenemos que tener muy claro, que tenemos que ser conscientes de que ellos aman sus carreras musicales y mira, yo creo que ellos están trabajando muy duro porque ya, yo creo que en octubre ya debería venirse un adelanto del nuevo álbum.
De nuevo álbum de BTS. Sí, tenemos, mira, yo siempre lo he dicho. Jimin siempre aparece cuando tiene algo que decir. Jimin nunca aparece de la nada por cumplir o por llamar la atención. No, Jimin aparece siempre, siempre cuando tiene algo que decir. Y puede ser que en su cumpleaños aparezca. Yo también lo sentí, Nicky, evasivo a Junko con la prensa, pero con cierto tipo de prensa. Le contestó a una de una prensa, pero esquivó a otros medios coreanos que no les quiso contestar. Y Junko supuestamente no tiene ningún problema con la prensa. Entonces es muy extraña su actitud, entre comillas, porque sabemos que seguramente Junko debe sentirse muy impotente con esta situación. Es muy impotente porque no puede decir nada porque él, esperemos que haga por live para su cumpleaños. eh, con toda esta situación se debe sentir muy impotente, muy impotente. Y no puede decir nada porque ustedes tienen que entender, chicas, de que Junko también es un artista. A veces olvidamos que ellos también están en una situación que no pueden hablar porque si hablan lo empeoran. Yo siento, y yo les dije y he hablado en los videos, eh, la, como yo la llamo cariñosamente, entre comillas, la bicho trepador, obviamente conocí a los dos. Entonces hay algo ahí. Y no presionemos más tampoco. eh, Obviamente la que le están pagando en TikTok suscripción por $120 se van a ir porque no creo que tenga mucho que decir esta tipa. Porque imagínate, no ha dicho nada durante este mes. Lanzó ese video del ascensor, del perro. Gladys, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y esto fue el 27 de agosto por ahí. Lanzó el video. Entonces ya se le está acabando el tiempo. Hola, Cintia. Es que Gema, se va a especular mucho. Hola, Paola. Es que Nela, es que es horrible el hate. No están nunca tranquilas esas personas. Es que esos puntitos, yo digo en serio, eh, le pagan a una tipa con sus facultades mentales bien desequilibradas, que ella es mitómana, es una mentirosa compulsiva. Tú no le puedes creer a una persona que dice una cosa, después dice otra, después se contradice. ¿Cómo le puede estar pagando a una persona para que le haga daño a Jimin, pero no da plata para comprar álbumes de su favorito, para comprar cuenta en Spotify para que vuelva a ingresar? Prácticamente su favorito no aparece en las listas. Gracias, Héctor Mora. Ok, María. Es que Sonia, yo creo que Jimmy nunca se dejó chantajear. Yo creo que ahí está el problema de ella, que Jimmy nunca se dejó chantajear. Entonces, como no lo permitió, ella lanzó quizás hace cuánto tiempo lo venía amenazando. Tal vez para Jimmy esto también fue una liberación, de que ya no lo iba a amenazar más. Entonces, porque yo creo que si lo estuviera chantajeando, Jimin mejor le hubiera pasado dinero
desde que empezó a insinuar que conocía a Jimin, cuando publicó el nombre de ella con Dedel de los audífonos, después lo borró, después dijo que no conocía a Jimin, que no la relacionaran con él porque no había tenido nada con él. Después sale diciendo, no es culpa mía que tu favorito se haya enamorado de mí. Después dice que no lo nombren más. Entonces es una mujer con unos sub y baja que es impredecible. Y por eso yo puse en mi video que como es tan arrebatada, capaz que las taikucas, el peor karma que podría existir para las taikucas sería que esta mujer lanzara un video de Junko. Entonces yo me pregunto, ojalá que no pase, ojalá que deje tranquilos a Jimin y Junko, lo deje tranquilos, porque esta mujer, Jimin y Junko no pueden estar pagando las desequilibrios mentales de ella. Es que, ¿sabes lo que yo creo, Nela? Eh, que el Hey a Jimmy superó hasta el chip de Taekook. A Jimmy lo envidian por todo. A Jimmy lo envidian su carrera artística, lo envidian como persona, envidian la familia que tiene, envidian cómo es Jimmy y el impacto que tiene Jimmy. O sea que no es una envidia solamente porque tiene una relación con Junko. Es algo increíble como tú puedes percibir que ya esto a lo mejor empezó por el chip Taekook, ¿ya? Que ella se enojaba mucho ver la relación de Jimin con Junko. Pero esto después se fue escalando a algo mayor. Y odian todo de Jimin. Obviamente es una parte. Yo siempre les digo una cosa. No sé si le he dicho acá. Internet es una burbuja. Y no es la realidad. Una persona, un hater, puede tener 100 cuentas. 100 cuentas puede tener y tirar hate de 100 cuentas. Y tú vas a creer que son 100 haters hacia Jimin, pero es una persona que maneja varias cuentas. Y tú piensas que son 100 personas que le tiran hate a Jimin. Y la realidad es muy distinta. Yo siempre pongo como ejemplo los últimos conciertos de BTS. En Estados Unidos, toda la gente tenía de vallas, la mayoría, no todos, pero la gran parte tenía a Jimin de vallas. Eh, entonces, era impactante ver cómo el amor hacia Jimin en Las Vegas, en Los Ángeles. Entonces, hola María Soledad de México. Entonces, si tú ves la realidad, no se condice con lo que está en las redes sociales, porque las redes sociales, ténganlo claro que es una burbuja. Aquí no es la realidad. Se hace ver como la realidad, obviamente, porque somos un mundo globalizado, pero lamentablemente el Internet se ocupa para bien y para mal. Entonces, hola Candy, y siempre ténganlo claro, a veces dices que claro, mucho hate a Jimmy porque un grupo, por ejemplo, de Taikuka se puede reunir y hacer varias cuentas y tirarle hate a Jimin de varias cuentas. Entonces, obviamente, vas a ver un hate muy masivo. Hola, I love Indonesia. Es que, claro, es que Jimin tiene que haber tenido una relación cordial, como salía. Oye, si esto no es un invento. Incluso Dispatch en su titular tendencioso jamás dijo que había tenido una relación con ella. ¿Me entienden? Pero el titular es tendencioso, pero jamás se confirmó una relación con ella. El comunicado supuesto que lo puede haber inventado la prensa, que a lo mejor por eso Junko estaba tan enojado, porque Star News es un medio igual importante allá en Corea, que le ha dado duro a Jimin con este tema y, y realmente mintieron en ciertos puntos y como que le tiran artículos tendenciosos cada cierto tiempo. Hola Teresa de Colombia.
Y a lo mejor por eso Junko lo vimos tan reacio con la prensa cuando él no es así. Él contesta, se ríe y todo, pero esta vez de ida y de vuelta fue un poco, le hacía como cruces a un cierto medio, como a ti no te voy a contestar una cosa así. Mira, Alba, supuestamente Jimin tendría que viajar a fines de septiembre, no esta semana, porque es el 1 de octubre el que tiene supuestamente el... Hola Janet, de Perú, tiene un desfile de modas. Todavía no está confirmado. Sí, es que mira, yo creo que Jimin es muy confiado. El comediante como en el 2022 y ni siquiera era amigo de Jimin. Hay que entender eso. Jimin no era amigo de ese comediante, era amigo de un amigo de él. Y no solamente estafó a Jimin, estafó a Sungun, que es el amigo, ese sí que es amigo de Jimin, y estafó a varios del círculo de Jimin, pero no era amigo directo de Jimin. Era como un conocido. Yo creo que debe ser lo mismo con esta mujer que era una conocida, alguien indirecto. Hola Paola Chirinos. Es que, ¿sabes qué, Nikki? Con lo que le hizo Jimin de firmar, no sé, a 10 años creo la deuda, es como que ya no se la va a cobrar. Es que Jimin tiene muy buen corazón y yo creo que es muy noble y piensa a lo mejor o pensaba en esos tiempos que todas las personas eran buenas. Entonces, tiene que haber sido, por eso él yo creo que escribió Face Off, que también él lo relata que varias personas se sintió mal y por eso él parte de esa canción diciendo que tal vez la culpa era de él. Hola, Giovanna. Entonces, él se hace como un mea culpa también porque fue muy inocente al actuar y esa gente se aprovechó de eso, po. Se aprovechó de eso de, de ¿cómo se llama? De su buena, de sus unos buenos sentimientos. Eso creo yo. Por supuesto, Maribel, y lamentable, pero ahí eso es lo que pasa cuando las personas son buenas y actúan mal con esas personas, después esas personas ya no confían, po. Ya no confían en las personas y es lamentable eso. Hola desde España, Merce, leo mucho tus comentarios, gracias por comentar siempre. Mira, hoy salió una foto de Junko en un gimnasio. Y se muestra la otra parte de la foto y está haciendo ejercicio. Los dos están con una misma polera, que es una polera que se usa los fisicoculturistas. No es una polera que ellos ya han comprado dúo ni nada. Es una polera que usa los fisicoculturistas. Pero hay un detalle que esa foto es antigua, es de un gimnasio en Los Ángeles. Algunas personas andan confirmando que Tai y Junko están haciendo un vlog de sus cuerpos y todo así, y lo están confirmando. Hola, Jacob, gracias. De Nicaragua, gracias, Jacob. Yo tengo una amiga muy especial en Nicaragua. Saludos para Dorothy. Mira, como les digo, nada está, son solamente rumores que nunca se cumplen. Muchas gracias, Ana, por estar y por ayudarme. Gracias, Cintia. Para mí también fue un gusto y muchas gracias por tanto cariño. Dicen que sí, Carmen, pero nada está confirmado. Nada está confirmado. Como les vuelvo a repetir, hay personas que están diciendo que Tai y Junko están haciendo un vlog de sus cuerpos, de fisicoculturismo.
Tampoco. La imagen que salió hoy día es una imagen antigua de Los Ángeles, de un gimnasio de Los Ángeles, que también lo voy a poner en mi video. Mira, hay una controversia muy grande respecto a de que TAE dicen unas partes que alimenta el chip Taekook, otras dicen que no. Yo no estoy en la mente de él. Sí, algunos dijeron que era IA, pero parece que no fuera IA. Eh, no, Merce, yo, ¿sabes qué? Yo estoy en el fandom de 2020 y de 2020 dicen que Tai y Junko van a sacar una colaboración musical y jamás ha sido. Jamás que iba a ser para una película, que iba a ser una canción navideña, que para acá y para allá. No, no, no. Hasta el momento no hay nada. La voy a revisar muy. Mira, yo le voy a decir lo que yo pienso y lo vuelvo a recalcar. Uno puede estar equivocada, pero ha sido tanto el Hey a Jimin que salió incluso en las noticias coreanas de que habían amenazado de desvivir a Jimin. Entonces, creo que ellos como artistas, el mismo Junko lo dijo, nosotros somos artistas y tenemos que cuidar muy bien nuestros pasos y lo que hacemos, porque yo estoy consciente que soy una persona, una figura pública. Eso es lo que dijo Junko en un live de Londres, no sé si se acuerdan. Dijo, yo soy consciente de quién soy y sé perfectamente que soy una persona pública y mis palabras pesan. Julia, yes. No sé cómo decirle, pero voy a poner los subtítulos después de todo el envío. Eh, entonces Tae debería cuidar mucho a quién le contesta. Eh, ok, Patricia. Pero Nancy, eso es lo que Nan dice. Nan siempre ha propuesto una unidad de TAE con Junko, pero aquí no es el que decide ellos. Eh, Mira, Sandra, yo también creo que va a pasar el Art Tour. Yo creo que todavía no está contemplado porque viene, yo creo que la primera canción del álbum de BTS. Yes, yes, yes. Sí. Luciana. Dani, sí, pero si fuera real la foto, si fuera real la foto, no tendría nada de malo y es una foto antigua. Claro, eso es lo que yo creo, Gema, que Arjuchur lo van a guardar hasta que, por ejemplo, seguramente ya viene el comeback de BTS de su primera canción con, ¿cómo se llama? Con video, con promoción. Eh, entonces, tenemos que esperar eso. Tenemos que esperar que BTS lance. Puede, no sé, yo tengo que puede ser para finales de año o principios de 2026. Pero yo creo que no creo que se haya corrido el Arjuchur por este tema. Sí, Silvia, es verdad, edita mucho. Y una vez más les repito, chao Héctor Mora.
la ustedes no tienen por qué preocuparse. Entre Tai y Junko y solamente una amistad. Ustedes pueden ver los likes que tuvieron juntos, en conjunto, los últimos. No hay conexión, no hay química, son dos amigos que comparten y nada más. Eh, a diferencia de Junko, cómo se comporta con Jimin. No Adriana, a ver, Adriana Delgadillo. Te voy a aclarar, eso fue uno de mis primeros ¿sabías qué? Les voy a leer lo que dice Adriana. Dice, desde hace mucho tiempo Park Jimin ha sido amenazado de muerte. Incluso Jin se vistió igual que Jimin, Carito. Deseo que nos dediques un video, mejor así expresamos más cosas. Mira, eso es una información errónea. Jin nunca se vistió igual a Jimin porque estaba amenazado. Fue como una humorada que hicieron los dos. Eso está en mis primeros videos del ¿sabías qué? Y creo que lo voy a volver a desmentir porque a lo mejor muchas personas no lo saben. Eso fue inventado por Army en ese tiempo y se creyó ese mito de que Jin se había vestido igual que Jimin para como desviar la atención, pero no, nada que ver. Sinceramente, sí, Silvia, a mí también. Eso nunca pasó. Gracias, Gina. Muchas gracias. Es muy diferente, Cintia, exactamente. Ustedes pueden ver que no hay una química amorosa entre ellos. eh, y es solamente de amigos. Incluso hay un video donde, y otros videos también, donde Tae claramente dice que crió a Jimmy, perdón, a Junko, porque era el menor, lo iban a dejar al colegio. Hola, reina. eh, no sé, pues le daban comida, ya en Corea es muy importante el tema del alimento, de la comida, y, y una persona, sería muy turbio, una persona que dice que crió a otra, tengo una relación de pareja, o sea, Jimmy nunca ha dicho yo crié a Junko. Nunca lo ha dicho. O sea, Jimmy cuando estaba en eso es muy chistoso ese video, porque mientras todos se pelean la crianza de Junko, Jimmy está con mucha risa, un ataque de risa al costado, como que todos se pelean la crianza de Junko y él está con un ataque de risa en un costado muy chistoso. Entonces, ahí tú también estás claro de que cómo es la relación de Tai y Junko. Eh, Tae siempre lo vio como un hermano menor. Exactamente, Dani. Exactamente, Niki, cuando a mí me dicen, hay tantas evidencias. Hola, Silvia. 66 de Argentina, besito. Entonces, mira, entonces cuando tú ves esas cosas, obviamente te das cuenta que Jimin desde pequeño o desde que ingresó al grupo, le gustó Junko. En el 2014 le dice, por favor, acepta mi amor. Jungkook, feliz cumpleaños, acepta mi amor. Y se reía, una risa nerviosa de adolescente que cuando está enamorado por primera vez. Entonces, claramente Jimmy nunca utilizó esto como un fanservice para hacerse famoso, como apuestan muchas. Eh, Jimin siempre demostró un cariño sincero hacia Junko. Y obviamente Junko también hacia Jimin. Claro, obviamente Junko siempre a lo mejor en su etapa de inmadurez, a lo mejor era un poco más reacio, pero tampoco fue ni violento como lo tratan de pintar muchas personas. No, Dylan, mira, yo lo voy a volver a desmentir porque a lo mejor muchas creen como tú y eso fue una falsa información de Army.
Gracias, Graciela. Sí, Graciela. Da mucha impotencia lo que le hacen a Jimmy. Sí, se ríe. Él acepta, mi amor. Hola, Luz Marina. Dice él ahí con vestido con el traje típico de coreano ahí de Corea estaban en Chuseok, creo, estaban grabando un especial y le dice, es muy tierno, se nota como esos amores ni de niños que cuando te gusta alguien. Entonces Jimmy nunca utilizó eso porque esta cosa no viene, chiquillas, no viene desde 2020, no viene de esas épocas, desde siempre. Incluso los vlogs que tienen ellos de 2002, 13, que siempre lo hacen juntos, se nota la complicidad de ambos. Entonces, se nota que ese amor fue creciendo desde chico. Eh, sí, mira, como lo vuelvo a repetir, Carmen, yo no estoy en la cabeza de otros miembros y bueno, uno se guía por lo que ve. Tampoco tenemos la verdad y lo que pasa ahí. Puede ser que Tae tampoco lo haga con mala intención, porque obviamente tiene un fandom muy tóxico. Capaz, démosles el beneficio de la duda. Puede ser que Tae haga esas cosas y no piense en las consecuencias que puede tener porque tampoco puede pagar los platos rotos de las fans que tiene. Pero sería muy bonito porque a mí me contó una persona que Banchan, creo que se llama el chico, hizo un live y dijo, le escribieron en el live que era stan de él nomás y a los otros no le gustaba, como que no lo, no le gustaba a los otros miembros. Ay, Banchan de no recuerdo qué grupo es de Banchan, espérate. Ay, no es de EXO, creo que, Banchan. Perdón si me equivoco. Pero ¿sabes lo que él dijo? Dijo que deberían replicarlo. Stray Kid, Banchan. Ya, perdón si me equivoqué. Eh, Él dijo algo muy bueno. Dijo que eh, dijo que no, si no amaba a ninguno, no podía amar solamente a él. Y paró el hate. Hola, Ángela. Paró el hate, dijo que si no amas a mis otros compañeros, entonces tú no me amas realmente a mí. Entonces, claro, es que han sido muchas cosas, Merce. Entonces, tú también lo piensas, pero a veces tratas de no ser tan como las taicucas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, igual uno como que yo le doy el beneficio de la duda porque ustedes me tienen que entender, chicas, que yo soy una persona que trato de ser lo más objetiva posible, porque si yo expresara todos mis sentimientos, eh, no podría ser no ya perdería mi objetividad y sería una generadora de hate, ¿ya? Trato de, a lo mejor en Twitter, en X, a lo mejor yo expreso más lo que yo siento, pero en un video no voy a darlo a entender así, porque igual hay que tener el beneficio de la duda. Y yo siempre he pensado, Merce, que las personas que actúan mal, tarde o temprano, eh, la vida les pasa la cuenta. Por eso ustedes, siempre lo he dicho, uno no le puede hacer mal a nadie, porque al final todo se te devuelve. Hi, chao. El karma, exactamente, Merce, el karma.
Por eso uno no tiene que ir por la vida no haciéndole daño a nadie. Porque si tú, ponte tú que sea verdad lo que tú piensas, la vida se va a encargar de poner todo en su justa medida y ¿cómo se llama? Tarde o temprano esta cuestión, hola, va a caer por su propio peso. Como tú dices, si actúas mal, la vida te pasa la cuenta. Eso es, eso es ley, chicas, eso es ley. Cuando tú actúas mal, la vida sí o sí te va a pasar la cuenta. Y entonces, por eso nosotros mejor estemos observando todo lo que pasa eh, eh, y ver que todo caiga, como se dice, por su propio peso. Hola, Nancy de Venezuela. Mira, yo siempre he dicho que para las yicucas nuestro mejor aliado es el tiempo. No, Marta, yo creo que está obsesionado con otra cosa, con el hecho de querer ser algo o querer a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Yo no creo que esté obsesionado con ningún miembro, pero sí que él necesita alguna validación. Entonces, yo creo que por ese lado va. Gracias, Dolores. Yo creo que por ese lado va, chicas. Eso es lo que yo creo. Puedo estar equivocada, por supuesto, pero siento que eso es lo que a lo mejor el chico puede buscar. Obviamente puedo estar equivocada, como les digo, y traten de, se los digo sinceramente, no traten de tirarle hate a él. O sea, aquí el gran problema de todos son las fans que tiene, porque si Tae no tuviera esas fans, nada de esto estaría pasando, ¿me entienden? Porque si lo vemos objetivamente, Tae por mucho que le contestara una Taikuka, por mucho que publicara una foto con Junko, si no tuviera ese fandom obsesivo, tóxico, con gente muy mala que está ahí metida, nada de esto se agrandaría y nada de esto importaría. Porque exacto, son sus fans. Hola, Rosemary. Sí, exactamente. Es que, mira, por eso yo siento que como yikukas y como jiministas, como junkukistas, como alguien que amamos a Jimin y Yonko, tratemos de ser, aunque cueste, tratemos, chicas, de hacer cosas y enfocarlo aunque cueste, en lo positivo y no tirarle hate a ningún otro miembro, porque nosotros somos el reflejo de ellos. Porque muchas dicen que las taikukas son el reflejo de su favorito. Entonces, aunque cueste, mejor a veces es ignorar lo que él hace es lo mejor. Si a ti te molesta y te desagrada, lo puedes ignorar. Esto es un consejo, claramente. O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Yo obviamente se los doy como consejo. Si aquí el problema son las fans, no son los artistas. A veces los artistas obviamente pueden buscar sus cosas ahí y ver y todo. Como yo les digo, yo no estoy en la cabeza de ningún miembro, no sé lo que piensan, no sé cómo actúan, no sé qué relación tienen entre ellos, si es buena, si es mala. Hola, Alejandra, pero tratemos de dejar afuera a lo mejor a los chicos y, y-
y mejor desmentir a estas tipas que andan diciendo tantas mentiras, valga la redundancia. Son muy mentirosas. Entonces, mejor hacer eso. Exactamente, lo Billy. A Ingrid, espérate. Voy a irme para atrás. A ver, Ingrid. Ay, a ver, si lo vemos objetivamente, tu canal no debería existir porque a ellos les gusta el chipeo. Y solo Tai y Junko han hablado del Taekook. No, Ingrid, estás completamente equivocada. Junko ni Jimmy nunca se han referido a que no les gusta el chipeo. Estás completamente equivocada. Y para tu información, creo que las veces que Junko ha nombrado el Taekook fue un like que hizo contar en el 2020 y ahí nombró a Jimin. No, Ingrid, no es broma. Y en broma y no es hate. Es que te lo quiero decir porque estás muy mal informada. Jimin y Junko jamás se han referido a su relación y te lo voy a decir. Busca, infórmate. Junko es el que más ha hablado de la relación de Jimin con él. Hola, Socorro. Es la información, él es el que más ha hablado de su relación con Jimin. Sí, Sandra. Él inventó con Jimin el Minguki. Él inventó, ay, ¿cuál que puso en Are You Sure? Que combinó su nombre. Leyó en un en vivo Jeon Jimin. Todo eso lo ha comenzado incluso cuando leyó en el último live juntos con Jimin, que hacían una buena pareja, que se veía muy bien juntos. Junji, alguna cosa así. Jai, yo no sé el lenguaje coreano, dice. No sé si está la pupa para que. Pupa. Yes. English. No sé cómo se dice. Espérate, lo voy a escribir mejor lo voy a escribir en acá y se los voy a leer ya. Espérate, voy a poner. Después. Ya. A ver, voy a ver acá. Ahí para que me escuchen, ¿ya? It will then be subtitled in all languages. It will then be subtitled in all languages. Después va a estar en todos los subtítulos en todos los idiomas, ¿ya? Y a todo esto, gracias Rita. Yo no creo que Jimmy y Junko sean un chip, Ingrid. Yo creo que Jimmy y Junko tienen una relación, no sé el nombre de su relación, pero la tienen. Hi, Ushoshidei, no sé. Yo tampoco sé el idioma coreano.
Gracias de Rusia. Claro, Vanessa, o sea, partamos por esa base. Yo sé que a muchos le incomoda mi canal, pero no sé, po. Yo siempre voy a estar acá apoyando a Jimin y Jungkook como sea, como artistas siempre, por supuesto, incentivando a que hagan stream, que voten. Doy las votaciones más simples que ustedes pueden eh, hacer, porque hay unas votaciones más complejas que se necesita aplicación y cosas así, que yo sé que muchas chicas que me leen y ven cuesta el tema de la tecnología. Entonces pongo votaciones a que estén a su alcance para poder que ustedes las hagan. Y son importantes porque le suman puntos para los rankings de reputación que hay en Corea. Exactamente, yo siempre he dicho, si no les gustan mis videos, si no les gusta mi canal, es fácil. Bloqueenme, no me vean, no me busquen. Sí, gente, una traductora. No me busquen, bloqueen mi canal y asunto arreglado. Yo no le hago mal a nadie. Yo trato siempre apegarme a la verdad de los hechos. eh, y también pongo lo que yo siento y siempre cuando y la queso. Y siempre pongo eso, es mi opinión, puedo estar equivocada, yo no tengo la verdad absoluta y, y eso debería eh, para todas, ¿me entienden? Todas deberían tener muy claro esto, que ninguna tenemos la verdad. ¿Ya? Uno obviamente la verdad la puede decir cuando los mismos chicos dicen cosas que yo las he dicho. Por ejemplo, Junko ha dicho muchas veces cómo fueron ciertas cosas y cuando vienen de fuentes directas uno las pone. Pero, por ejemplo, les voy a poner un caso que dicen que el Arjuchur se suspendió. Muchas dicen que se suspendió por lo que pasó. No tenemos la menor idea. Hola, Ángela. No sé, no me apareció más la tal Ingrid. No me apareció más. Si me aparece la... Sí, llevo casi 1 hora 25 minutos conectada. Entonces, yo siento que, porque muchas empezaron a esparcir un rumor que Junko y Jimin iban a lanzar la Yoshura en septiembre, octubre. Entonces, pero no había nada confirmado, eso es lo que ellos creían. Entonces, y muchos lo tomaron como verdad, y como no pasó nada, dijeron, lo suspendieron por lo que pasó. Nadie sabe. Gracias, Graciela. Pero nadie sabe cuándo se va a lanzar el Arjuchur, nadie sabe cuándo van a, ¿cómo se llama?, hacer las cosas que vienen. Muchas sostienen que Junko todavía va a hacer una gira, va a sacar un álbum. No hay tiempo, el tiempo ya no calza. Gracias, Mari. Muchas gracias, Bernardo. Mira, uno no es perfecto. Uno no es perfecto, somos todos seres humanos, todos nos podemos equivocar. Pero ahí está el asunto en corregir los errores y no mentirnos, porque es lo principal, chiquillas, no mentirnos. Exactamente lo que dice Puntito. Yo creo que ya Jimmy renovó con Dior. Cuando apareció vestido de Dior en el aeropuerto hacia Los Ángeles, con la exclusiva del diseñador, obviamente que tienen que haber ya renovado. Hola, Jenei, Alejandra, Jenei. Es que eso, Giovanna, ¿cómo Junko va a sacar tiempo si se viene el mismo dijo que ni siquiera estaba como en training de baile?
Recién quería practicar. Muchas gracias, Marcia. Gracias, Rocío, de Colombia. Mire, y como yo le digo, tenemos que estar tranquilas. Obviamente que echamos mucho de menos a Jimin y echamos mucho de menos a Jimin y Jungkook, a nuestro Jikook. Eso mismo, Dani. Pero tenemos que tener paciencia. Ellos suelen perderse de esa manera. Obviamente nos prometieron que no iban a desaparecer, pero las circunstancias se dieron diferentes. No hay que sobredramatizar tampoco lo que ha pasado. Yo creo que muchos han como que Jimin estuviera mal. Yo creo que para Jimin fue un capítulo cerrado. Y creo que esta fue una liberación, y lo he conversado con una persona, que esto fue hasta una liberación para él, que a lo mejor la mujer vivía amenazando que iba a tirar algo de ellos, y al final lo hizo, y ¿qué más puede hacer? Entonces, Bianca. A ver, Bianca, dime tú, dame un link donde Junko dijo eso. Le vamos a leer a Bianca, la vamos a hacer famosa. Dice, Junko lo negó todo cuando le preguntaron si tenía una relación con Jimin, ni con ningún miembro, solo son chip. ¿Por qué a fuerzas quieren que le gusten los hombres? Ja, 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 ja. Mira, Bianca, yo no sé qué preferencia sexual tiene Junko y no me interesa. Y si tú crees que porque Junko pueda tener una relación con Jimin es gay, estás completamente desactualizada. Completamente desactualizada y tienes un estereotipo muy marcado, unas etiquetas muy de los años 2000. Te invito a que leas cómo son las cosas hoy en día. No porque Jimin y Jungkook posiblemente estén juntos van a ser gays. ¿Me entienden? Averigua, infórmate, actualízate. Y no tiene nada de malo la condición sexual de las personas. No te hace mejor ni peor persona. También para que lo sepas y te informes. Eso nomás. Si la leí, pam. Junko jamás ha dicho algo con la relación de Jimin. Incluso dijo Jeon Jimin, está juntando nuestros nombres, y se rió. Jamás ha dicho algo. Incluso Jimin y Jungkook se tratan, nunca he escuchado decir qué tipo de relación tienen ambos. Pero no me sale, po. Ya leí a la Bianca, po. Ya la leí. Ya la leí, ya la leí, ya la Bianca. No sé si algo más tiene que decir Bianca, que ocupa internet para actualizarse con fuentes sí fidedignas de lo que es la condición sexual de las personas, y que tú no puedes encasillar a las personas eh, porque le gustan los hombres o ande con una persona que de su mismo sexo, y tú inmediatamente piensas que es gay o bisexual. A lo mejor una persona que esté con un hombre se llaman pansexuales, que ellos no se fijan en el género de las personas, solamente les gusta esa persona. Y no son gay, no son bisexuales. Hay una variedad muy amplia, pero la gente no se actualiza y desinforma, tiene muchos prejuicios al respecto. Pero no lo ha negado, Bianca. No lo ha negado nada. Junko nunca ha negado nada con Jimin. Y te voy a decir una cosa. Tú dices, no estoy diciendo que me molesta si es gay o no. A fuerza le quieren que le gusten los hombres. ¿Qué expresión es esa? Yo jamás
he dicho que le gustan los hombres a Junko o a Jimin. Junko ha dicho que siempre está mirando a Jimin, que tiene una conexión arriba y fuera del escenario con Jimin, que no fue el primero, pero siempre será el primero para él en su corazón. Eh, que su deseo de cumpleaños. Yo no sé, me pregunto a dónde Junko desmintió de partida. Ninguno de los 7 ha hablado de los chips. Ninguno. Ninguno de los 7. Viste, Bianca, tú te haces la muy pero te crees información falsa, po. Exactamente. Bueno, Bianca, si no lo miras de la forma que nosotros miramos, entonces, ¿qué haces acá perdiendo tu tiempo tan valioso? Porque el tiempo es valioso, pues, Bianca, y lo pierdes en partes que no estás de acuerdo y no te gustan. Entonces, ¿qué haces acá? Obviamente, Bianca está muy mal informada. Sí. No, la Bianca. Ya vamos a ocultarla a la Bianca, ya se ocultó. Ocultamos a la Bianca porque realmente le voy al Jiku, gracias, Jael. Pero para que vean cómo están mal informadas e inventan de que Junko habló que no quiere nada con los chips. Me acuerdo que hubo un tiempo también que inventaron de que Jimin había dicho que no le gustaba que lo chipearan con Junko, que solo con Jonggi él aceptaba ese chipeo. Puras traducciones falsas, puras cosas inventadas. Jamás ninguno de los 7 chicas se ha referido a algún chip. Ah, sí, me equivoco. Tae en el 2020 dijo que salieran de su imaginación porque ese lugar no era bueno para estar, cuando dieron a entender que soñara con Junko para dormir, pero dando intenciones sexuales. Entonces el chico en el 2020 dijo, sal de tu imaginación porque eso no es un lugar bueno para estar. Sí, pues es que se escudan en esos puntitos, obviamente todos esos son bartaicucas encubiertas que les gusta venir a ¿cómo se llama? A molestar. Les gusta harto venir a molestar y ¿saben qué? Eso yo nunca lo he entendido. Nunca he entendido, si vas a una parte que no te gusta, vas a molestar, además diciendo cosas falsas. Chicas, a mí ya no me engañan. Tal vez en el 2020 yo era ingenua, pensando que todas las traducciones eran verdaderas, pensando esas cosas, pero ahora ya no me engañan. Exactamente, Pam. Jimin tiene novia, mira tú. ¿Acaso tú eres qué? Eh, ¿Eres hermano de la novia o qué? Por supuesto que vienen por inseguridad. Igual la vamos a bloquear. Jimmy nunca ha dicho que tiene novia. Y si la hubiese llegado a tener, esta cosa fue hace 5 años. O sea, por favor, están leseando con algo que pasó hace 5 años. Tae con Jenny hace 2 años que salieron paseados de la mano por París. A Jimmy no lo vimos tomado de la mano de esa mujer. Incluso se sorprendió al verla como una acosadora en el ascensor. Y eso sí es válido para Army y para las taikukas. Eso es un noviazgo. Pero Tae con Jenny tomado de la mano por París, eso no, eso es falso. Eso es completamente falso. Eran imitadores.
no era Tae, era Tae, era Tae con el manager, con la peluquera, con el maquillador, estaba todo, o sea que, oye, qué manera de conseguir dobles, por Dios. Entonces, me da mucha risa que estén molestando a Jimmy con algo que pasó hace 5 años. 5 años. Pero a ella no les gusta que en el nombre en que Tae estuvo con Jenny, y eso fue hace 2 años, quizá un poquito menos. Entonces, que no vengan a molestar tampoco, porque tienen un tejado de vidrio tremendo. A Jimmy no se la ha conocido más personas y además en la declaración jamás se dijo que era novia de esta mujer, solamente que habían tenido un trato cordial. Exactamente, Erika. O sea, mira, si Jimmy dijera, ¿sabes qué? Sí, estuve con esta persona, duró muy poco, pero estuve. Perfecto. ¿Cambia algo de lo que yo pienso en la relación de Jimmy y Junko? Para nada. No, y si ya la bloqueé. Eh, ¿Saben por qué? Porque igual pueden tener exactamente ese comunicado súper dudoso, nunca se aclaró. Además, como son medios así, mira, el mismo que escribió el comunicado fue el mismo que quiso perjudicar a Yongi con el asunto del scooter. Es el mismo. Gracias, Pame Pereletti, gracias. Pero como les digo, uno tiene que aferrarse a lo que dicen las cosas. Yo no me voy a mentir. Y muchas que dicen, no, es que en Corea están diciendo que los dos fueron pareja. Los únicos que dicen que fueron pareja son los agaes de Jimin. Las que le tiran hate a Jimin, los foros donde están esta gente y los haters de Jimin en Corea, porque también los tiene. Esos son los que dicen que fue pareja con esta mujer. Pero si tú te vas al estricto rigor del comunicado, en ninguna parte dice que Jimin tuvo una relación con ella. Eso, los sagas de Tai y Junko. Gracias, J. Love de Perú. ¿Cómo María Guti? Tú sabes exactamente, odian a Jimin. ¿Cómo María Guti? Ushushi Day. Te leo. Mira, yo María Guti, ¿por qué odian a Jimin? Por cómo es, porque es exitoso. Lamentablemente las personas que tienen mucha luz como Jimin, ustedes se dieron cuenta que Jimin no necesitó hacer nada, solamente salir con su pelo rubio. Hola, Sushi Day. Hi, hi. Lo único que sé decir en inglés, chiquilla, hi, hi. Pero las personas como él, tan exitosas, atraen también mucha envidia. Entonces la gente desea que su favorito sea como Jimmy. Entonces ahí se provoca todo. Él envidia. La gente es muy mala. Convengamos que la gente es muy mala. A veces uno cuando es chico piensa que no hay gente mala, pero sí, hay gente mala. Hay gente muy mala. Sí. Entonces tú ves ahí que la gente, y te das cuenta por eso, hay mucha gente que en TikTok, por ejemplo, unas personas, unas taikucas, que creo que es una pastora de un culto, habló pero unas cosas horribles de Jimmy que yo no las voy a reproducir acá. Y supuestamente es una pastora que alaba a Dios, que supuestamente tú
cuando transmites la palabra de Dios, no puedes ser una persona tan mala y inventar cosas, ¿entiendes? Entonces, la gente es mala, y no importa si eres ateo, agnóstico, eres cristiano, evangélico, católico, da lo mismo, da lo mismo. Entonces, son personas que son malas nomás y que por imponer su verdad, sus pensamientos, crean mentiras y crean odio para invalidar. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, invalidan a Jimin. Quieren invalidar a Jimin inventando cosas horribles. Porque no saben cómo invalidar a Jimin. Porque Jimin es exitoso, está a punto de cumplir los 2 billones de reproducciones de Who y va a cumplir un récord, porque va a ser el primer artista coreano en cumplir el récord más rápido desde los 2 billones. Entonces, Jimin es exitoso. Sí, o sea que ya los cumplió, pero oficialmente no. Oficialmente no tenemos que esperar lo oficial, chiquilla. Yo sé que hay mucha ansiedad, pero tenemos que esperar. Creo que le faltan como 4 millones de reproducciones. Entonces, mira, lamentablemente la vida es así, chiquilla, es como un equilibrio. Eres muy exitoso y todo, pero lamentablemente hay gente mala. Y con internet todos son poderosos, chicas. Con internet todos son poderosos, todos tienen derecho a hablar y a decir lo que quieran. Y no les importa ser que... ¿Sabes por qué esto también pienso yo? Si Jai pusiera un atajo a esto, sería tan diferente. Con una persona que caiga en esto de las teicucas, se acabaría todo el Hey a Jimmy. No sé si hay una colaboración Jikook de canciones. Jimin y Jungkook tienen muchas canciones juntos. Gracias, Rosemary. De Brasil. Exactamente. Pero imagínate tú que la empresa actuara con una taikuka que tratara de inventar cosas horrendas de Jimin y le pusiera una demanda. Se acabaría el hate. Solamente con una acción que hicieran ellos. Se terminaría. O por último, por un momento para apaciguar todo lo que hay. Pero no lo hacen. Porque yo siento que la empresa quiere ganar, 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 ganar y no invertir tampoco. Porque también es una inversión en abogado, en tiempo y en todo lo demás y no quieren invertir en eso. Porque ellos quieren ganar solamente, como cualquier empresa también. Entonces no los cuida. Pero obviamente da mucha impotencia, chica. Me podrá desagradar. Yo no guardo odio en mi corazón y no es que sea, como les dije la otra vez, no es que uno sea una santa ni nada, porque el odio tú lo cargas. Es una palabra muy fuerte. El odio es algo muy fuerte que nadie debería sentir odio por alguien que ni siquiera tampoco conoces. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo tú vas a poder odiar a alguien que no conoces? Uno no podrá tener feeling con una persona, no te podrá caer bien, pero odiar, eso es otro nivel. Y son unas personas, yo creo, muy inestables mentalmente, que tienen muchos traumas, que tienen mucho, yo creo que su familia no le da la atención suficiente. Por ejemplo, estas señoras tienen más de 60 años, las que hablaron muy mal de Jimmy. Entonces digo, tienes 60 años que puede ser tu hijo. ¿Te imaginas que hablaran así de tu hija o de tu hijo? ¿A dónde queda la empatía? ¿Dónde queda la empatía por la otra persona? Mira, Claudia Lorena, si yo tuviera esa respuesta, te la daría encantada, pero no sé. No lo sé. Me gustaría saberla, pero no lo sé. Pero como les digo,
claro, el poco apoyo de la empresa se traduce a que Jimin gane más fans también, porque ven la injusticia que cometen con Jimin y cada día tiene más adeptos Jimin, más fans que lo quieren, lo respetan y saben tener paciencia y respetan sus silencios también. Entonces, eh, una cosa por otra, ¿me entienden? Por eso yo les digo, eh, hola Eluz de México. Mira, enfoquémonos, chicas. Yo sé que es difícil. Enfoquémonos en Jimin y Jungkook. Enfoquémonos en desmentir ciertas cosas que salen. Yo lo voy a seguir haciendo para la que me quiera acompañar en los videos. Eh, y enfoquémoslo en las cosas positivas. Yo siempre trato de ser lo más positiva de, de, porque las cosas que lo positivo llama a lo positivo. Siempre he pensado eso, que lo positivo llama a lo positivo. Entonces, tratemos de pensar positivo, de que ellos dos están bien, de que luego van a aparecer, que a lo mejor nos van a dar una sorpresa y todos van a quedar como fue cuando se fueron al servicio militar juntos. Nadie. Por eso no le crean a ninguna tarotista, porque las tarotistas ninguna dijo que se iba Jimin y Yonko juntos. Al contrario, decían que se iban a separar y que estaban muy tristes por la separación y todo. Ninguna tarotista predijo que se iban juntos. Y todas las tarotistas que andan hablando puras cosas así, a veces mal, a veces no les crean, chicas. Eh, Jimin y Yonko son impredecibles, nos van a salir con una sorpresa bonita. Pensemos siempre eso, chiquilla, pensemos en algo positivo de que ellos van a poder superaron tantas cosas juntos durante todos estos años. Obviamente que van a superar todo lo que venga después, superaron el servicio militar. Aunque a mí me digan, siempre dices lo mismo, eso ya pasó. No, es algo muy importante, algo que marcó de por vida a Jimin y Yonko irse juntos al servicio militar y pasar las cosas que pasaron juntos. Eso no se puede olvidar y eso siempre, siempre lo tenemos que tener muy presente, muy presente, muy presente. Nos van a sorprender de la mejor y la más grata manera ambos. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Ya van a ver que Jimin y Yonko nos van a, porque todos están no van a aparecer más juntos, no se van a querer ver más juntos en público y acá. Pura falacia, chiquillos, pura falacia. Jimin y Yonko no los derrotó ni el servicio militar, ni el hate, nada, nada. Gracias, Juliana. Así que tenemos que ser súper positivas, aunque cueste, porque yo sé que la vida es dura y que pensamos, mejor tenemos problemas en nuestra vida, y al ver esto de Jimin y Yonko también traspasamos eso a los chiquillos, pero tratemos de ver la vida. eh, ¿Qué dice esta? ¿Qué será lo que me puso? Espérate, voy a ver lo que me puso porque no sé si está Cook. Espérense, chiquilla. Espérense. No la estoy leyendo porque eh, cámara. Espérate. 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 Aslam alaikum. No sé qué trato de decir eso, pero
No pude leer. Espérate. Ah, ya no, espérense, chicas, que no la estoy leyendo porque quiero tomar un pantallazo porque no sé qué idioma es. Parece que está Icuca, ¿cierto? ¿No? Espérate. Ya, chao. Ya. Ya la oculté porque era Taicuca. Una Guadalupe, ¿eh? Perdón por no. Era indie. Sí. Yo también pienso, Alejandra, que Jimmy y Nico están más unidos que nunca. Sí, sí. Los potenció mucho a los dos. Yo creo que tenemos que confiar en los chiquillos. Yo siempre he dicho eso. Yo que confíen en ellos. Ay, no veo a la Guadalupe que me dicen las chiquillas. Yo no entiendo por qué se meten. Pucha, no encuentro a la Guadalupe. A ver qué es lo que dice. Voy a ir más para arriba. ¿Saben que no encuentro a la tal Guadalupe? No la encuentro a la tal Guadalupe, sinceramente. Sí. Mira, yo siempre he dicho que las personas que vienen a meterse acá es sus propias inseguridades. Porque yo nunca me he ido a meter un Light Type Cook a decir que Jimmy Jungkook es real. Jamás. Jamás. Porque yo estoy tan segura de lo que tiene Jimmy Jungkook que yo no tengo la necesidad de ir a molestar en otro live. Entonces, solamente no encuentro un mensaje de la tal Guadalupe. Lo único que te puedo decir, Guadalupe, es que tú eres una insegura. Yo creo que no crees. Acá te encontré, Guadalupe. Eh, eh, y seguramente está tan insegura del Taiku que vienen acá para validarse. Sí, siempre, ya la bloqueé, ya la bloqueé. Pero siempre, chicas, cuando hagan Light Thai Cook, nunca vayan, nunca. Nunca vayan aunque estén tirando odio a Jimmy, no a Yuko. Nunca vayan, porque eso demuestra mucha inseguridad. Yo estoy tan segura, chiquilla,
de la relación que tienen Jimin y Jungkook. Yo no sé la relación, yo no le voy a decir son novios, son tan casados, son pareja, no sé. No sé qué nombre tendrán su relación, ambos. Pero lo único que sé es que se quieren mucho, se apoyan. Oye, chicas, lo vuelvo a repetir, el servicio militar fue algo muy grande. Fue algo, y además cómo salieron muy unidos los dos, salieron muy con muchas ganas de hacer cosas juntos. Imagínate salir de servicio militar una semana después, irse de vacaciones juntos, eh, y seguir juntos en Los Ángeles y seguir juntos trabajando. O sea, imagínense eso. Uno que exactamente, Lu, ¿para qué hablar mal de alguien? ¿Para qué Además, por ejemplo, yo estoy tan como les vuelvo a repetir, estoy tan segura de la relación de Jimin y Jungkook que yo no tengo necesidad de ir a poner un like Taekook, Jikook es real. ¿Para qué? No hay necesidad de eso. Exactamente, Jessica. Incluso yo, esa frase, yo la di a entender como que incluso los dos estaban más cómodos los dos solos, sin ni siquiera hacer live. O sea, hasta eso les incomodaba a los dos hacer live juntos. O sea, que como que se pierden tanto el uno en el otro que les gusta solamente estar solo los dos. No compartirse ni con las fans ni con nadie. O sea, que disfrutar los dos sus momentos a solas. Incluso dijeron, debimos hacer un live por YouTube porque realmente aquí no tomamos en cuenta no tomamos en cuenta los comentarios. Yo creo que se podrían hacer un live en YouTube y desactivar los comentarios, po, y dedicarnos nosotros solamente a vernos. Hasta luego, Fantastic. Sí, son bonitos los dos. Yo los amo, chiquilla, los amo sinceramente. Son unos chicos maravillosos, con unos buenos sentimientos ambos. Son nobles. Yo los encuentro muy sinceros. Obviamente que no van a poder decir todo lo que hacen, dicen de sus vidas, porque tampoco tienen por qué decirlo, porque es su, ¿cómo se llama? Es su vida privada, ¿no sé? Pero dentro de lo que ellos pueden, yo siento que ellos jamás eh, nunca nos van a mentir con la relación que tienen ambos, nunca. Y créanlo, chiquillas, créanlo. Ellos jamás nos van a mentir con la relación que tienen. Todo lo que hemos visto de ambos es real, es verdadero. Cuando ellos se fueron al servicio militar, eh, ¿por qué Melissa Cantero vamos a hablar del Taekook? Si el Taekook no es real. Ah, porque vamos a hablar del Taekook. El Taiscus. El... Pero Melissa, ¿para qué venís para acá? ¿Viste que eres insegura, Melissa? Eres muy insegura. Vienes a decir eso porque no crees en el Taekook. Entonces quieres validar tu chip acá. Y no, pues... no, no lo es. No es real el Taekook, aunque te moleste. Sufre las consecuencias de venir. ¿Crees en el amor? Entonces, harto mal te ha ido en el amor, pues, Melissa. Si crees que hay amor entre Tae y Junko, entonces quiere decir que nunca has sido amada y nunca has amado. Y posiblemente te engañaron, te pusieron los cuernos, porque realmente masoquista total eres, Melissa, totalmente. Eh, Podrías ir a una terapia, sí, porque yo creo que eh, realmente saca la excusa que la cuente de tu mamá. Entonces eres una niña que no sabe nada de la vida, pues, Melissa. Ya, lamentablemente por tu mamá, pero te vas. Chao, que te vaya bien. Anda a jugar. Que vaya a jugar mejor. Sí, ya la saqué. Que vaya a jugar ahí con las muñecas y lo demás.
Sí, ya se fue Lula. Sí, Esther, pero yo siento que las taicucas son todas esas señoras como engañadas, las que son de nuestra edad, pues chiquillas, que son mayores, que han tenido relaciones fallidas y cosas así, porque nadie en su sano juicio puede ver amor entre Tai y Junko. Ya las fui. Se despertaron las taicucas, chiquillas. Exactamente, reina. Que vaya a jugar con Chucky. Sí, ya. Yo creo que me voy a despedir. Hemos estado conectadas 2 horas, chiquillas. Les agradezco enormemente su buena onda. Que pensamos todas parecidas. No, no quieren que me vaya todavía. Que todas pensamos muy parecido. ¡Ay, apareció otra más! Tachin, ¿qué te hizo mal? ¿Te duele la guatita, Taishin? ¿Te duele la guatita? Ay, pobrecita, está vomitando. La vamos a bloquear para que se vaya a descansar. Bloqueada. Ay, bloqueada, ¿vieron? Pobrecita, le dolió la guatita. Le dolía la guatita y ella. ¿Pero qué pregunta me quieres hacer? Y te la respondo. Una pregunta que me quieras hacer para poder ya irme. Se despertaron. Se despertaron Se despertaron del sarcófago. Parece Lu. Oye, me da risa. Creen que me van a molestar, chiquilla. Me van a molestar a mí. Y ustedes tampoco se molesten. Tómenlo para la risa nomás. No, para nada. Las mononeuronas. Sujei. Tae no solamente es BTS, los 7 son BTS. Los 7 son BTS. Sí, por supuesto. Salieron, se despertaron de sus cloacas. Yo también las bloqueo a todas. Exactamente, Hassel. Les molesta mucho. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre, chiquilla. Yo bloqueo a hater y se hacen cuentas. Imagínate que hay una hater que hizo una cuenta. Decía cuenta creada hace 8 minutos. Tenía 15 comentarios de hater ahí en mi video. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden tener tiempo para venir a poner 15 comentarios en 8 minutos? Son, son graciosas también, pobrecita. A veces digo, me da lástima su vida porque, comparto completamente, señora Dolores, su comentario. Y bienvenida. Exactamente. Yo la bloqueo, yo digo, para que se tomen el tiempo de crearse otra cuenta. ¿Sabes que una se ha creado? Yo lo voy a poner en el ¿sabías qué? Se ha creado más de 5 cuentas, chicas. Más de 5 cuentas en YouTube. Lo que significa hacerse un Gmail y crearse una cuenta. Imagínense, más de 5. ¡Ay, qué aburrido, ¿cierto? Hola Lorena, de Los Ángeles, California.
Sí, Flor Chan es lo mejor. Sí, sí, Lula, estamos todas ahí eh, perdidamente enamoradas de Jimin y Jungkook. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que la gente... hubo un tiempo, no sé si ustedes saben, chicas, como el año 2020, 2021, mucha Jikuka se tuvo que ir por el hate que recibían y entonces muchas presionan de esa manera. Un fuerte abrazo, Melissa, que estés súper, súper bien. Yo creo que yo también me voy a ir, chiquilla, ya son más de 2 horas conectadas. Eh, ese es mi mensaje por hoy día. Espero en el próximo live, perdón, tener muy buenas noticias de ambos, que estén, no sé, porque hayan aparecido en cualquier parte, que, que, que hayan actualizado. Siempre tener las mejores vibras para ambos, ¿ya? Va a quedar, chicas, si quieren volver a escuchar el live, si alguna se perdió algo, lo voy a publicar. Voy a publicar los subtítulos de los idiomas que las chiquillas me ven, para si lo quieren volver a repetir, si les quedó alguna duda. Voy a tratar de leer todos sus comentarios en ese video para ver si les respondo en un próximo live o en un video, en cualquier que ustedes tengan duda. Y si yo se las puedo resolver, encantada, ¿ya? ¡Feliz cumpleaños, Nick! Buenas noches, que estén bien, gracias por escuchar, gracias por sus palabras, por sus comentarios, por vibrar todas en la misma onda. Le agradezco mucho que todas vibremos en el mismo sentido y que prevalezca el amor y las buenas intenciones, ¿ya? Muchas gracias a todas, le agradezco a todos un montón y se les quiere y también gracias por ahí estar firmes con Jimin y Yonko. Y ¿cómo se llama? Tratemos de hacer Estrina Who a Seven, de votar por los niños para que sigan siendo exitosos, ¿ya? Un beso enorme, cuídense harto, buenas noches y mucha energía positiva para todas, que sea una linda semana, un lindo mes y todas nuestras fuerzas para Jimin y Yonko, para nuestro Jimin también, que nada lo perturbe a nuestro Jimincito y a nuestro Yunko también. Buenas noches, que estén bien. Chao, bye bye. Cuídense, chao.